¿Acabas de vivir una ruptura amorosa y no puedes superarla? Pues el día de hoy no te vamos a dar consejos sobre cómo superarla, sino te vamos a decir en dónde te estás equivocando y qué puedes hacer al respecto para resolverlo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento del día en el que nos estés escuchando. Te agradecemos un montón por estar aquí. Mi nombre es Guillermo Pacheco y conmigo está Mónica Cano. Y bienvenidos a este nuevo episodio de Conversando con el Elefante, donde justamente vamos a hablar de uno de esos temas picantes que la verdad siempre están en boca de todos, que es el tema de las relaciones de pareja, pero no solamente el que podemos hacer para tener una mejor relación de pareja, más sana, etcétera, sino qué es lo que podemos hacer cuando terminamos una relación. La verdad es que en ese sentido el tema de la ruptura amorosa es uno de los elementos más complejos, más difíciles de poder llevar a cabo, pues ahora sí que en terapia o ya sea en nuestra vida. La verdad es que en ese sentido también muchas veces lo que pasa es que no queremos terminar la relación, no sabemos cómo hacerlo, o cuando termina no tenemos ni idea de qué hacer, de hecho. No tenemos ni idea de qué hacer, y yo creo que más que nada, y los puedo entender perfectamente, been there, done that, literalmente es estar cegados por el dolor. Claro. De hecho, eso es como que lo que más piden, es que no puedo con este dolor, y es como, hermano, yo te entiendo, o sea, sí, de verdad te entiendo, pero intentar evadir el dolor realmente se va a ser uno de los mayores problemas, sí. Y es ahí donde, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Bueno, aquí justamente intentando seleccionar el tema son algunas cuestiones que podemos llegar a ver dentro de la terapia, y bueno, ahorita pues vamos a empezar a arrancar con uno de ellos. Sí, justamente, de hecho, tomando a consideración el tema, y ahorita con esto que estás mencionando, algo que nosotros hemos visto mucho son estos consejos, son estas formas de resolver, de comunicar, etcétera. La verdad es que estamos plagados en redes sociales de esto, pero también eso es muy cierto, no sabemos muy bien qué hacer o cómo en realidad nos estamos equivocando. Y eso es justamente en lo que nos vamos a centrar el día de hoy, en qué estás haciendo mal al terminar una ruptura amorosa. No sé, tal vez sigues buscando a la pareja o al ex o a la ex, sigues pues teniendo su foto, sigues revisando la conversación en WhatsApp, sigues enviándole mensajes, sigues, no sé, a lo mejor ahí como el meme de los globos y todo el rollo ahí atrás de su puerta. Puede ser que nos estemos equivocando muchísimo y que justamente eso es lo que esté afectando el que puedas sanar y resolver la situación. Entonces, de hecho, esa es la parte con la que vamos a abordar el día de hoy. De hecho, en ese sentido, me gustaría, ahí sí, Mónica, si quieres empezar un poquito más con cuáles son, pues ahora sí que estos errores que llegamos a cometer, cuál es el error que normalmente ves de inicio en una persona que está terminando una relación. Yo visualizo dos. El primero es la evasión del dolor. Es como, me estás hablando casi que acabas de tener una cirugía a corazón abierto y deberías de estar como si nada, o no debería de doler tanto. ¿Sale? Exacto. Entonces, este es uno de los errores que más me parecen, porque es ahí donde nos llevan a todas estas decisiones precipitadas y a todos estos arranques, y sobre todo, dato curioso, conductas de evitación. Recordemos que uno de los principales mantenedores de un trastorno psicológico normalmente van a ser las conductas de evitación. Sí. Lo hemos mencionado hasta el cansancio dentro de este podcast. Entonces, estas estrategias que podemos llevar a cabo por intentar evitar el dolor va a ser el problema. Me han llegado incluso a consultas casi de me mudo de estado porque necesito empezar de cero, y es como, a ver, pausa. Sí, claro. Sí, tienes tú una frase que me encanta: no se toman decisiones ni muy enojado ni muy feliz. Exacto. Bueno, sí, efectivamente. No inicio o termino relaciones en mente emocional. No, bueno, ándale, lo de la mente emocional. No termino ni inicio relaciones en mente emocional. No cambio mi vida estando en mente emocional, básicamente. Porque entonces me vas a decir, es que es muy doloroso, es que no puedo con mi día a día. Claro, es completamente normal. Claro. Acabas de tener una pérdida que yo no sé a qué grado ha sido tan impactante en tu vida, y me estás diciendo que quieres continuar luego, o que no deberías de estar sintiendo esto. Tenemos de hecho dos posibilidades. Puede ser una persona que esté
plagada de cosas por hacer en su día a día, o puede ser también una persona que tal vez tenga pocas cosas que hacer en su día a día. En cualquiera de ambos casos, de hecho, lo que muchas veces pasa es que estamos buscando la evitación. Cuando tenemos cargada nuestra agenda, lo que terminamos haciendo es buscar cada vez más cosas y más cosas y más cosas, y nos sentimos... Funciona por un lado y segundo, nos sentimos agotadísimos. Entonces, esto también termina siendo un problema porque, ¿qué pasa? Siempre va a haber un momento del día en el cual ya no estés haciendo nada, tal vez en tu primer momento del día, al finalizar el día, etcétera. Y entonces ese momento donde estás tú solo con tu cabeza es horrible en estos momentos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos intentando hacer es llenarnos de cosas. Lo segundo que pasa, por ejemplo, con el perfil de gente que no tiene tantas cosas que hacer, tiene una dinámica mucho más tranquila, mucho más calmada, y entonces lo que pasa es que tiene demasiado tiempo en su cabeza para estarle dando vueltas y vueltas y vueltas, y entonces está intentando hacer un montón de cosas para aliviar el dolor. ¿Qué tipo de cosas? Te vas a la fiesta, te metes con un montón de gente, todo el tiempo estás haciendo inclusive acciones de riesgo, por ejemplo, vas bien rápido en la vía, porque te sientes tan mal que estás intentando hacer cualquier cosa para aliviarlo. Entonces, normalmente esto es lo que ocurre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Un balance entre crear estrategias con las cuales mi día se llene de... pues cosas placenteras, a lo mejor alguna salida con los amigos, a lo mejor, no sé, mi trabajo, ir al gimnasio, etcétera. Y también en ese sentido tener un poco de tiempo libre, un poco de tiempo para mí mismo, donde yo pueda hacer cosas que me agraden, pero que también yo esté como más tranqui, que yo de alguna manera diga, mi vida después de esta relación sigue siendo agradable, sigue siendo buena. No va a ser la mejor de las vidas por el dolor que me está causando esta ruptura, pero sigue teniendo bastantes cosas positivas. Entonces eso normalmente nos pasa. Y justamente la gran mayoría de las personas no pueden tocar este bienestar porque justamente está muy cercano a este malestar del que estabas hablando. Justamente. Entonces es ahí donde me encanta cómo lo planteas tú también, porque es como hay que acariciar el malestar. Y entonces es como no toco eso que me duele porque duele. Y es como, híjole, aquí funciona completamente a la inversa. Sí. Es donde, al contrario, tenemos que empezar a acariciar ese malestar de poquito en poquito. Tampoco te vayas de boca porque pues, sí es insoportable. Sí. Se habla incluso de síndromes del corazón roto, si no mal estoy, de que se sienten como un paro cardíaco por una ruptura. O sea, es real el dolor que estás sufriendo. Sí. Entonces, es ahí donde irlo acariciando de poquito a poquito. Pero yo diría, el error, así como ya puntualizado, no normalizar que va a doler. No normalizar que esto va a tardar más que nada, sino al contrario, el hecho de que te duela no significa que lo estás haciendo mal. Claro. Otro error que visualizo y muy de la mano con y ahí es donde sí entra toda esta mundo erróneo de información, redes sociales y ya ni siquiera el amigo. A mí se me olvidó con una botella y es como, órale, vamos a ponernos pedos todos, pero eso no sirve de nada. Claro. Entonces es como de, pero si mi amigo lo superó subiendo cerros, o el otro lo superó yéndose de fiesta, o el otro lo superó abriendo Tinder y se le olvidó, entonces no, a lo mejor y yo lo estoy haciendo mal. Y ahí es ahí donde tenemos que empezar a ver, o sea, sí, cada quien lo supera de manera distinta, y voy a señalar algo, supera, entre comillas. Sin embargo, tienes que empezar a identificar qué es lo que te funciona a ti y cómo eres tú. Porque entonces aquí sí, cuando tenemos alguna situación traumática, una ruptura, cualquier reacción anormal va a ser completamente normal. Entonces, que tú quieras llorar todo el día, está bien, así vives tú tus pérdidas, y a lo mejor y ya te conocías en pérdidas, a lo mejor y no, pero es donde tienes que empezar a normalizar también la reacción que estás teniendo, y que lo que le funcionó a fulanito puede que no me funcione a mí. La pregunta que te tienes que hacer es, ¿quiero olvidar o quiero sanar? Si quieres olvidar, órale, vete a la peda, échate una botella, que se te olvide durante un rato, métete con tales personas y que se te olvide durante un rato, se te va a olvidar un rato, pero ¿quieres sanar?
hay que aprender a tocar el dolor, aunque sea poco a poco. ¿Qué es lo que pasa? Justamente, normalmente nos toca escucharlo cuando ya empiezas a abordar el tema del historial. En nuestra vida nos han llevado a no querer tocar el malestar. En otras palabras, muchas veces nos dicen, no te sientas mal, mijito, te vamos a comprar algo para compensar esto que te pasó, que no llores, los niños bonitos no lloran o las niñas bonitas no lloran. Entonces, como que todo el tiempo nos están llevando por estrategias de evitación del malestar. Eso es lo que tenemos normalizado. Claro, perdón que te exactamente. Entonces, lo que termina ocurriendo es que cuando ya llega el dolor verdadero de una ruptura, no tengo ni idea qué hacer porque lo que me han enseñado es a evitarlo u olvidarlo. Y de hecho, mis amigos son muy buenos para eso. En la peda, se meten a Tinder, etcétera. Lo de trepar cerros a lo mejor no está tan mal, pero no, porque es una actividad donde puedes estar contigo mismo. Entonces esa no la voy a tocar tanto. Pero sí, eso pasa muchas veces. Otro punto también y otro error que yo visualizo y muy de la mano con esto que estamos mencionando, sobre todo, si hubo una cacas o un cacas, es como no debería de doler tanto. Entonces yo estoy mal porque ese bastardo me hizo algo, básicamente, y entonces yo le ando llorando. Pues sí, querías ese bastardo, no sabías hasta ese momento que era un bastardo, y si sí lo sabías, pues creías en los santos reyes en ese momento, lo cual también pasa y es normal, pero entonces aguas porque ya desde ahí y empieza esta invalidación grupal, es que cómo vas a estar llorando por ella, por él, y es como de, pues es que la neta sí querías a ella o ese él. Tú vales demasiado como para llorar por ella o por él, y es como... Tal vez no porque estoy llorando por ella o por él, no es que valga demasiado, sino que de cualquier manera puedo valer muchísimo y al mismo tiempo puedo llorarle. Exactamente, y aguas, porque es ahí donde vienen las creencias. Entonces, como le estás llorando, perdona la expresión, pero ¿qué dicen las amigas? Ay, qué pendeja eres. Sí. Amiga, date cuenta. Y es que tú no sé qué. Andas de migajera. Andas de migajera, ahorita que está de moda. Entonces, no, o sea, una cosa es que estés de migajera y otra cosa es que sientas genuinamente en la pérdida del cacas o de la cacas, que eso va a ser completamente distinto. Entonces es ahí donde hay que empezar a normalizarlo. Sí, fue un patán, una patana, lo que quieras, es normal, pero quieras o no, y algo que sí no puedes omitir, y hasta ya les meto en la parte psicológica, aquí sí, hubo un apego a esa persona. Y entonces, lo que estás llorando, déjate tú de que fuera un patán y querer al patán, sino más bien lo que hubo con esa persona. Entonces es ahí donde te tienes que dar la oportunidad de llorarlo y demás y normalizarlo. Y ojo, no significa que tú estés mal o que lo estés haciendo mal. Ninguna persona con la que estés decidiendo tener una relación va a ser una persona que no valga la pena. Al final del día, por algo estás decidiendo inicialmente iniciar una relación con esa persona, valga la redundancia. Significa algo quieres con esa persona, una intención tienes con esa persona. Que salga mal al final es diferente, pero no podemos negar que la intención inicial es buena, es positiva, es bonita, es hermosa, está bien. Al final del día, nadie construye una relación con emociones desagradables, con emociones feas, evitando emociones. Uno construye relaciones aventándose emocionalmente con los demás. Entonces, esa es la parte justamente que mencionabas. ¿Crees en los santos reyes? Pues sí, en cierta medida voy a creer en esta persona. Tengo que aprender a medir y creer en esta persona. Que después me pueda llegar a decepcionar, sí. Y es donde sí o sí tiene que doler. Porque al final del día, lo que me va a ocurrir a mí es que yo también tengo que aprender a identificar en qué personas me voy a poder fiar y en qué personas voy a aprender a confiar. Justo. Y eso no lo voy a lograr si no es a través también de doler, aunque sea un poco. Y siguiente punto que voy visualizando también, ahí sí, muy de la mano con este dolor, la expectativa del tiempo. Sí. Es que ya le lloraste demasiado. Esta frase me llega muchísimo a consulta. Ya le lloré todo lo que le tenía que llorar, pero sigo queriendo llorar y pues ya no me lo voy a permitir. Y es como... sigue doliendo, está bien, normalicemos el dolor,
va a parar en algún punto, es completamente normal, pero es donde sí te invito a que tengas mucho cuidado con limitarte, porque también me llegan a la consulta y me dicen, es que ya le lloré un día, una semana y no sé qué tanto. Está bien, pero puede que no sea suficiente, y sobre todo por lo siguiente, yo no soy nadie y el entorno no es nadie para determinar lo que tú sentías por esa persona. Sí. Entonces ahí es donde, ¿por qué está doliendo tanto? Chamba que hacemos nosotros en terapia, empezar a identificar justamente cuáles son los significados detrás de esta persona y por qué fue tan importante para ti, y sobre todo por qué amerita tanto dolor. Claro, totalmente. Y esto es algo que yo no voy a determinar, esto es algo que vamos a descubrir en terapia. Claro. Eso es importante señalarlo. Entonces, ahí sí, yo te diría más bien, si sientes que ya tomó bastante tiempo también, no te juzgues por ello, sino más bien identifícalo. Es que no duramos tanto, puede que no, pero porque esa persona fue tan especial a lo mejor en tan poco tiempo. Que normalmente esto se añade al siguiente error que estás cometiendo, y que es o preguntarte mucho por qué o estar anclado en lo que hubiese sido. Constantemente lo que nos pasa es que estamos preguntándonos, ¿y por qué me dejó? ¿Y por qué no quiso? ¿Y por qué no fui suficiente? ¿Y por qué no lo hicimos de esta manera? ¿Y por qué? Y eso es uno de los mayores errores, porque justamente empiezo a preguntar tanto por qué y realmente no va a haber una respuesta concreta. La respuesta que al final del día va a llegar es la que ya tienes. No se pudo dar la relación o no quiso tener una relación contigo como tú esperabas. Ahí ya no hay mucho más que hacer. Por ende, entra el segundo recurso, y es si nosotros hubiéramos. En este caso, en el hubiera, esto tiene mucho que ver, desde el tema de duelo, tiene que ver con la negociación. Yo estoy negociando con la pérdida constantemente. Si yo le hubiera puesto más atención, si yo le hubiera dicho las cosas de manera diferente, si ella me lo hubiera expresado de manera diferente, si ella hubiera venido antes, si ella se hubiera dejado amar como yo la quería amar, etcétera, etcétera, etcétera. Y se vuelve muy bonito para la cabeza empezar a pensar en todos estos escenarios. Paradójicamente hablando, provoca mucho dolor y al mismo tiempo provoca mucho alivio, porque justamente estos hubieras es como pienso en eso bonito que pudo haber sido nuestra relación, y al mismo tiempo me choca con la realidad. Entonces la cabeza está constantemente peleando entre estos dos, y lo que termina pasando en este caso es que por eso también me anclo. Por eso también pasa justamente esto de los casi algo, que terminan doliendo más que relaciones, porque justamente estamos anclados al hubiera, a la incertidumbre, exactamente. Entonces, muchas veces lo que pasa es que el casi algo con el que estuviste 3, 4, 5 meses te duele más que la relación que tuviste 3 años. Sí, claro, porque estuvo plagado de hubieras. De el día en el que estemos juntos, si no hubiera sido por mi papá o por su amiga, o porque se tuvo que ir de viaje, o porque se fue a tal universidad, hubiésemos sido la pareja perfecta. Entonces está plagado de estos hubieras, y entonces es más difícil para nosotros desprendernos no de la persona, sino de los hubieras. De los hubieras y de la idealización, porque ahí es donde justamente, ¿qué es lo que pasa? Recordemos que la ansiedad y esta obsesión del pensamiento funciona para disminuir la ansiedad, justamente. Entonces, tantito me la disminuya, esto se va a volver una constante porque funciona como un alivio para mi cabeza. Y entonces, un punto también ahí importante es que con todos estos hubieras buscamos cierta percepción de control. Cuando yo no pude controlar una situación, entonces mi cabeza se va a clavar en pensar en todo aquello que tal vez sí pude haber controlado, y el resultado pudo haber sido diferente. Y entonces, ojo aquí, porque puede funcionar también como una forma errónea de control, porque justamente estamos en el pasado. Ojo, porque aquí también van varios puntos y otros errores, que con todos estos hubieras minimizamos. Minimizamos el problema. Ahí sí, pensando entre líneas lo que decías, es que si no se hubiera ido
de viaje, bueno, hablamos de una infidelidad, ¿no? Es que fue porque se fue de viaje. O sea, el problema fue el viaje, el problema no fue la persona. Claro. Y entonces ahí es donde también le quitamos responsabilidad a la persona, y en esta idealización del problema fue la situación, más no la persona, y es donde le quitamos peso. Entonces, ahí es donde viene justamente con tener mucho cuidado con las idealizaciones, y donde también hay que aprender a manejarlas y siempre darnos este baño de realidad. Algo que yo siempre les menciono en consulta es que pienso en todo lo bonito que pudo haber pasado, y te entiendo y lo vas a hacer. Sin embargo, te voy a invitar a que también pienses en lo malo. Sí. De hecho, una tarea terapéutica que luego les dejo mucho justamente en terapia es: anota todo esto que te chocaba de la persona, o justamente el motivo por el cual cortamos, básicamente, para que te sirva de recordatorio en estos momentos de ilusión. Sí. Ya te diste tu baño de rosa, ok, perfecto, entonces vamos ahora con el baño de realidad para que te aterrices a lo que sí pasó. Tomando este ejemplo, pues una infidelidad, ¿no? Por decir algo. Claro, es que justamente esa es la parte en la que muchas veces nos equivocamos y nos aferramos a todo lo bonito que debió haber sido. Y en ese sentido, el mayor tema es: recordemos que cuando una relación termina, no es porque hay un culpable, sino es por la incapacidad de ambos de ser pareja. El hecho es que tú fuiste incapaz de ser mi pareja y yo fui incapaz de ser tu pareja, por las razones que sean. Entonces, desde ahí, los hechos con los que tenemos que trabajar en buena medida es identificar las razones por las cuales fuimos incapaces de ser pareja. No fuimos tan tolerantes, nos mentamos la madre, nos agredimos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, justamente cuando yo empiezo a poner, en este caso, los hechos como tal, ya no es mi imaginación versus mi imaginación, sino los hechos versus esta imaginativo de lo que hubiese pasado, esta idealización, y tengo que ir chocándolo con los hechos como tal. Normalmente lo que nos pasa es que no constatamos con los hechos, no estamos constatando constantemente con las razones por las cuales terminó la relación o tuvo que haber sido así. ¿Qué otras cosas nos pasan? Hablando de hechos, empezamos a poner los hechos positivos. Esa es la otra también, ya no la idealización, sino ahora los hechos positivos están constantemente. Esto también es otra estrategia de la cabeza para no sentirse tan mal. Empieza a pensar en todo aquello que fue positivo y que fue bonito dentro de la relación. ¿Por qué o para qué? Porque también es muy cierto, al ser humano y a la mente le gusta lo conocido. Entonces también en ese sentido es mucho más natural o es mucho más normal que uno regrese con una persona con la que ya estuvo, porque al final del día es conocido. Es algo ya entendido para nuestra cabeza. Entonces lo que muchas veces termina siendo nuestra mente es poner todos esos flashbacks de las cosas bonitas que pasaron en la relación, porque justamente lo que está intentando hacer la cabeza es decir: no te vayas a este nuevo proceso, a esta nueva etapa que es nueva, que es extraña para mí y que quién sabe cómo nos vaya a ir. Porque justamente en la gran mayoría de las ocasiones, o por lo menos en teoría debiese ser así, después de una ruptura viene la etapa de la soltería. Que justamente no estamos tan acostumbrados a esa etapa de la soltería a veces, y entonces se siente horrible y queremos terrible. Acortarla lo más pronto posible, lo que hablábamos al inicio justamente. Exactamente. Todo esto que vamos mencionando, de hecho, alude mucho a una postura no de aceptación. Claro. Porque es donde busco maneras de negar esta realidad y de mantener como que esta etapa o este proceso tranquilo, por así decirlo. Entonces ahí es donde hay que empezar a aceptar, pero obviamente no te vas a ir de trancazo, miéntame la madre mejor, sino más bien de poquito en poquito, pero estas negociaciones con la realidad para perder la idealización poco a poco. Claro, que ahí justamente ahí yo pondría otro problema que normalmente cometemos, y es intentar de alguna forma modificar o cambiar el problema. Me explico. Cuando nosotros intentamos modificar o cambiar el problema, es que terminamos poniendo en el problema la emoción. El problema es la emoción que estoy sintiendo.
es que me siento terriblemente mal, no la relación. El problema es que me siento con esta sensación de vacío o de soledad. No que el cuate me puso el cuerno y me hizo todo lo que tú me digas. Entonces, aquí es donde muchas veces termina ocurriendo este famoso regresamos, terminamos, regresamos, terminamos, regresamos, terminamos. ¿Por qué? Porque para mí el problema es la emoción, no la relación, no la ruptura, no mi situación con la persona. Entonces, en ese sentido, uno de los errores que cometemos es no definir correctamente el problema. Y la gente normalmente posiciona a la emoción como el problema. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura occidental, de hecho, las emociones que no son la alegría, el disfrute, que no son agradables, son un problema. Porque justamente incluso tú plantea, no sé, con gente de sus 40 para arriba que han llegado a ir al psiquiatra. ¿Por qué van al psiquiatra? Porque se sentían mal, porque se sentían tristes, porque se sentían enojados, etc. Es como, no era para aprender a controlar mis emociones, gestionar mis emociones, regularme, es porque me siento mal. Y lo que quiero es evitar sentirme mal. Ya la generación más millennial y más abajo ya empieza a comprender un poquito más. Tienes que trabajarlo. Que tienes que trabajar la emoción, justamente. Pero generaciones más arriba visualizan las emociones como algo malo. Y esto es lo que pasa generalmente cuando estamos en una ruptura. La emoción es lo desagradable y es lo que me quiero quitar de encima. Ojo, no es descabellado también entender que la emoción que es desagradable sí quiero alejarme tantito de ella, pero es saber cómo hacerlo. Regresamos al punto, no es olvidando, es sanando. Y sanando tiene que ver justamente con aprender a contactar y tocar la emoción. Contactar y tocar la emoción y reconstruir, ahí sí, todos estos aprendizajes, más que nada. El cómo visualizo yo la situación. No me dejó a mí necesariamente porque yo soy insuficiente o porque no di todo de mí, sino genuinamente más bien fue la relación que no funcionó porque los dos estábamos buscando cosas distintas. A esto me refiero con la sanación, porque cuando vamos desde la evitación, ahí es donde pues me voy con el siguiente que sí me acepte, que sí me quiera por lo que soy y me tengo que sobreesforzar. Ahí es donde no se da esta sanación y es donde empezamos con este loop de repetir patrones y repetir patrones y repetir patrones. Y básicamente eso es lo que tenemos que empezar a modificar. Por eso es donde se habla de empezar a sanar la autoestima, porque esas dudas que me dejó esta pérdida de la relación, para que no sigan creciendo y se vuelvan completamente peores incluso. Totalmente. De hecho, ahorita acabas de dar con otro de los problemas que normalmente ocurren en una ruptura, y es los problemas de control ante la situación. Explico. Tengo yo una falta de control o un sobrecontrol sobre la situación. En otras palabras, yo puedo hacer que esta persona me ame nuevamente, es decir, tengo todo el control de la situación para que esta persona me vuelva a amar y voy a hacer todo lo necesario para que me ame. Cuando no es así, yo no puedo controlar las emociones ajenas. O la segunda, no tengo nada de control sobre la situación, no tengo nada de control sobre mis emociones, sobre mi valía, esto que mencionabas justamente, no valgo para nada, no valgo nada, es como no tengo ningún tipo de control, y entonces tenemos ideas erróneas sobre el control que tenemos sobre la situación y también sobre inclusive el propio amor. Esto tiene que ver con un tema de mitos del amor, no vamos a entrar tanto el día de hoy en eso, pero justamente también en ocasiones es que le cedemos demasiado control al amor, como el amor omnipotente, y entonces como no tengo el amor, entonces todo se fue al diablo. Entonces, normalmente yo tengo que ir constantemente descifrando cuál es el control que tengo sobre esta situación y cuánto control tengo sobre mis emociones. Si tú te vas dando cuenta de que no tienes tanto control sobre tus emociones cuando te sientes en soledad, un buen recurso, por ejemplo, es preguntarle a un amigo: oye, si no me siento muy bien, ¿te puedo buscar en lugar de buscar a esta persona? Y a lo mejor el amigo te va a decir: sí, búscame a mí.
creamos una forma de resolver esta situación. Entonces, eso es importante porque lo que yo tengo que ir identificando es tal vez soy más vulnerable cuando esta emoción me llega. Justo. Tengo que crear estrategias para que no regrese con esa persona que a lo mejor me dañó. Y entonces es buscar, por ejemplo, en este caso, a un amigo o amiga. Aquí también un punto importante, y para ir cerrando un poquito, va a ser el hecho de que estamos lidiando con un síndrome de abstinencia también. Claro. Ahí sí. Entonces, ¿por qué lo señalo? Porque es donde entra lo biológico. Entonces, ahí sí, es que ¿por qué me siento tan mal? Pues claro, te acaban de quitar esta persona que era tu dosis de oxitocina todos los días, pues claro que se va a sentir de la chingada en el momento que te lo quiten. Claro. Y entonces, ojo, porque es ahí justamente empezar a buscar otras fuentes de consuelo y empezar a reconectar con nosotros mismos justamente para ya no pasar a una dependencia de la otra persona. Porque dato curioso, toda esta cuestión de adicción se puede dar incluso en las relaciones de pareja. Claro. Y cuando no está bien gestionado este dolor, es donde empieza la dependencia porque la persona me quita el dolor. Eso, cuando hablas también, por ejemplo, de relaciones un poquito más sanas, pero yo la analogía que normalmente utilizo también en este caso, no sé si tengo permitido hablar de droga o no, pero bueno, ya me lo cambiarán después. Imagínate que esa persona es como la coca. Y te echas tu dosis diaria, ¿vale? No te hace bien, pero te sientes bien cuando te la echas. Ahora, imagínate que de un día para otro te la quitan. ¿Cómo te vas a sentir? Terriblemente mal. Eso es el síndrome de abstinencia que uno tiene por la pareja, que es inclusive tóxica también. Entonces, uno tiene que aprender que de cualquier manera tiene que desintoxicarse de esa persona, así como lo haría de una droga. No es un proceso tan agradable y tan bonito, pero uno tiene que aprender a hacerlo. ¿Y cómo lo hace? Con redes de apoyo, con familia, con amigos, con actividades, no llenando completamente su agenda de cosas hasta el punto donde no pueda ni pensar, sino con gente que le apoye, identificando que no solamente está esa persona, o en el caso de la adicción, que no solamente está la coca, sino también en ese sentido que puedo tener otro tipo de alimentos, puedo salir, puedo ir a un restaurante, exactamente, que hay opciones. Entonces, justamente es lo mismo que ocurre en el caso de las relaciones y de este síndrome de abstinencia que estás mencionando, de hecho. Con todo esto, yo sí te invito a que pongas en práctica un poco de lo mucho que ya te han dicho todo el tiempo, la vieja confiable. Y sal y retoma actividades y conecta con tus amigos. A ver, todo esto genuinamente sí funciona. Pero yo sí te invito a que tengas mucho cuidado de no dejar estos pequeños detalles de lado, porque estos luego son los que entorpecen el proceso. Y peor aún, nosotros nos sentimos fatal porque creemos que lo estamos haciendo mal. Claro. Y entonces ahí es donde se refuerza el círculo vicioso de soy un fracaso, no pude una relación y ahora ni siquiera me puedo recuperar a mí mismo, no, pues ya valió madre. Claro. Por donde lo quieras ver. Entonces, yo sí te invito a que prestes atención a estos detallitos, cómo lo estás manejando, y haciendo estos pequeños cambios tendría que ser mucho más probable que empieces ahora sí a superar tu relación. Y sé empático y compasivo, contigo mismo. Esto no va de 100 a 0, no es como que voy a trepar el cerro, voy a ir al gimnasio y de 100 a 0 me va a quitar la emoción, pero si es de 100 a 70, de 100 a 60, ya te está indicando que te está funcionando. Entonces, eso va bien, te funciona, te sirve, continúa haciéndolo. ¿Por qué? Porque te está disminuyendo una sensación desagradable con la que ya ahora puedes controlar y puedes trabajar. Entonces, intenta justamente esto, no visualizarlo en esta polaridad de todo o nada, de no me lo quitó, entonces no sirve, no, sino me disminuyó la sensación. Con un poquito que te disminuya, ya funciona. Exacto. Porque esto también me pasa en la consulta. Sí. Es que no me lo quitó al 100%, bueno, ¿cuánto bajó? Bueno, de 8 a 7. ¡Ah! Hubo cambio. Claro, sí, por mejora. Supuesto. Pero entonces ahí es donde nuevamente el proceso va a ser súper despacio. Exactamente. Nos encantaría también, en este sentido, que nos pudieras poner en la cajita de comentarios si nos estás escuchando en YouTube,
¿Qué estrategias te han funcionado? ¿Qué cosas no te han funcionado? ¿Qué cosas estás notando que has intentado, pero tal vez esto te lo está haciendo ver de una manera diferente? Nos encantaría leerte en YouTube, en la cajita de comentarios. También, si nos estás escuchando desde Spotify, recuerda compartirle este capítulo de podcast a una persona que consideres que lo necesite. Recuerda también, desde YouTube, desde Spotify, desde los dos, darle like, compartir. Recuerda suscribirte también a nuestro canal y tocar la campanita, porque semanalmente estamos teniendo estos capítulos de podcast. Mi nombre es Guillermo Pacheco y conmigo estuvo Mónica Cano. Te agradecemos un montón por haber estado en este capítulo de Conversando con el Elefante, y recuerda que nosotros somos tus aliados en el camino a la claridad.